Y es así que estamos viendo pues a los basófilos, los eosinófilos, los linfocitos, sus distintas poblaciones de linfocitos, ¿no? Ahora estamos viendo las principales moléculas, anticuerpos, antígeno, inmunógeno, apteno, tolerógeno. Después que hemos hecho más, CNH, citoquinas, ¿no? A ver, Carlos, la IL-8. ¿Cuál es la función de la IL-8? Quimiotaxis. A ver, la IL-4. ¿Qué hace la IL-4? Aumenta el TH2, hace de que las células B se conviertan en células plasmáticas. Claro, siempre eso ya lo sabemos desde antes, ¿no? La IL-10 ahorita, IL-10. ¿Hasta qué citoquina hemos hecho? ¿Hasta la 25 o no? La 10, ya. La 10 nomás. La IL-10. ¿Cuándo vas a estudiar ahorita? Antes de dar el segundo examen. Y regula también ideal. Si estamos viendo en antes, estábamos hablando del TGF-beta y de la IL-10 que pertenece a los linfocitos T reguladores inducidos. Sí, ya. Bueno, con esto de tolerancia, y ahora vamos a empezar a ver cuáles son los principales mecanismos ya que tienen. Algo así como procesamiento y presentación, que es todo un mecanismo. Ahora vamos a ver, por ejemplo, qué cosa es la tolerancia. ¿Por qué es importante la tolerancia? Es cierto, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen más empatía en ustedes? Entre los de su promoción, los que son más tolerantes, ¿no? ¿O no? Son más empáticos los que son tolerantes, ¿no? Los que les agredes de una forma te miran nomás, ¿no? No sé si por adentro te están mandando al diablo o te están entendiendo, ¿no? Los más tolerantes. Y eso es lo que hace el sistema inmunológico también inicialmente. ¿Qué hace el sistema inmunológico de manera inicial? Tolerancia. ¿Cómo tolera? En su piel, protegiéndonos con bacterias, en los epitelios, ¿no? Poniendo mucus, por ejemplo, ¿no? O vellosidades, o estornudando, o tosiendo, de esa forma, ¿no? Entonces no se va directamente a enfrentarse con el patógeno, ya después ya viene ese proceso. Pero entonces la tolerancia, si bien es cierto que es útil, hay que considerar también cuáles son los límites de la tolerancia. Entonces, si estamos hablando de tolerancia, estaríamos hablando de algo opuesto, de reacción adecuada, o de una reacción exacerbada. Entonces, si nosotros queremos tener una buena vacuna, ¿promoveremos tolerancia? No. ¿A quién le corresponde, a quién le gustaría hacer tolerancia? En el mundo biológico. En el mundo biológico, ¿a quién debería de hacer tolerancia? ¿Quién debería de promover tolerancia en este mundo? A los patógenos. Y una forma de hacer tolerancia es evadiendo, por ejemplo, algunas respuestas. Y lo que van a hacer, por ejemplo, existen determinados patógenos que van a producir ácido ciálico. Y el ácido ciálico, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué pasa con esto? La fijación de complemento no se da. No se da. Es forma de evadir. En antes no estamos hablando de que es muy importante, por ejemplo, saber el TAP, si funciona bien o no. Entonces hay algunos patógenos que pueden hacer eso. Entonces están haciendo que no ocurra una buena respuesta y la tolerancia va a permitir que el patógeno pueda estar ahí. Porque tampoco al patógeno no le conviene mucho matar al huésped. Porque si lo mata al huésped, ¿dónde vive? Pues también no le conviene, ¿no? O sea, está en un daño ligero. Entonces, la tolerancia inmunológica viene a estar dado casi por la ausencia o la disminución de la respuesta inmune. Y esta tolerancia puede ser dada por nuestros propios mecanismos o puede ser inducida por agentes extraños o patógenos. Entonces, cuando nosotros entendamos bien
si la tolerancia la podemos manejar hasta qué punto. Nosotros deberíamos de manejar la tolerancia, ¿y para qué casos? ¿Saben qué? ¿Han visto esos concursos de Yo Soy? ¿No? Viene el que participante, ¿no? ¿A quién vas a imitar? ¿No? A Michael Jackson. No, más feo, ¿no? Juan de Luis Miguel, claro, ¿no? O tú, se tiraron, no creían, ¿no? No, discúlpame, Verónica, que comente eso, porque pensé que Verónica no se iba a recuperar. Está muy bien, te felicito. ¿Cuándo hay que hacer tolerancia? Porque una persona que está gestando, tiene que empezar a hacer tolerancia. Porque si no hace tolerancia, es algo extraño, ¿cómo lo mata? Y aborta, ¿sí? Escucha, que ya le aumenté los 2 puntos. ¿No? Otro, alguien dígame, ahorita le aumento 2 puntos a su examen en teoría. Está el caso de trasplante. ¿De trasplante? Claro, ¿saben qué cosa? Aquí a esta universidad vinieron todo el equipo ganador, voy a aumentar 2 puntos también. Vino para estimularlos también, presión, ¿no? Para que participen también. Si no participa, ya, presión, ¿no? Para que no digan no. Entonces, no porque eres delegada. Entonces, ¿saben qué? Vino el equipo ganador que hizo el primer trasplante de hígado en el Perú. Y dice que el trasplante de hígado es el más difícil de hacer. No sé qué connotaciones tiene. Entonces, cuando llegaron ellos, ¿no? el primer paciente fue un varón. Y al doctor Carlos Chama Ortiz, que ya lo vi varias veces a nuestra facultad, ¿no? El paciente le dice, no, doctor, quiero comer, ¿no? Y le mostraba todo eso, en serio. Y se llenaba el auditorio, la primera vez que vi en este, porque ahora para cualquier actividad, ¿no? Por favor, ándate, te voy a aumentar un punto. No, vamos, chicos. No va a haber comida, brindis, nada, no, pero se llenaba esa vez. ¿Y qué es lo que ocurre, jóvenes? Por más que exista compatibilidad, la mayor compatibilidad de HLA para trasplantes, esas personas que han recibido un trasplante siempre toman inmunosupresores. Y ni siquiera un inmunosupresor, sino toman un cóctel de inmunosupresores, varias sustancias. Uno de los que más recuerdo es tacrolimus. ¿Por qué? Porque para que no rechacen, se diga. Entonces, ¿qué cosas debemos de hacer ahí? Las personas. Porque no sé si ustedes saben, hay miles de personas que están a la espera del trasplante. Miles, ¿no? Ustedes no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Aquí había un profesor que inició con esto de las conchas de abanico de mar, Samán, un profesor gordito. Él falleció. Y cuando nos conocimos, y él sabía de mi amistad con el doctor Carlos Cham, un día hemos ido a visitarlo, nos recibió muy bien, ¿no? Y le dijo, no, aquí ha venido Alcides y yo tengo toda la voluntad del mundo para hacerte el trasplante ya ahorita. ¿Qué es lo que nos falta? Es muy difícil conseguir un órgano, muy difícil y compatible, de tanta gente que muere. Tú has colocado en tu DNI que vas a ceder solo, ¿sí? Yo he puesto protocolo de salud. En la morgue te despedazan, te sacan tú con una bolsita, tu hígado, de tu estómago lo cortan, sacan la tripa, también de la vista, ¿no? la córnea. Entonces, ¿qué se debe de promover para estos casos? Se debe de promover una buena tolerancia para no hacer rechazo. Otro, dígame. O sea, una vacuna, y para yo hacer tolerancia, no, más bien lo que buscamos es lo contrario. La vacuna debe promover la potenciación del sistema inmunológico. Última, aquí le doy 2 puntos más. Siempre lo mismo estamos. Otro. Cuando entra un virus. Otro más grande, así una enfermedad importante, así, ¿no? Algo así como trasplante. Alergias. La cantidad de personas que tienen alergia. Entonces, para hacer tolerancia, para que no respondamos, ¿no? Listo, a los 2 más les aumento. Sigamos entonces. Pero ahora mismo no vamos a notar.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el destino final después de un linfocito que ha tenido contacto con un patógeno? Vamos a ver ahí arriba de que ¿cómo así antígeno o inmunógeno? ¿Por qué? Porque todavía no estamos manejando bien la terminología, ¿no es cierto? Algo así como antes les dije, HLA y CMH. Yo tengo una pregunta. Cuando se refería a implantes, ¿cómo podría contar implantes en el radio? Claro, todo eso. Bueno, cierto, sí. Profesor, lo de HLA, antes había dicho que no era lo mismo, Sí. pero ahora ya hemos... Claro, lo dije desde el inicio, pero ahora en la clase hemos abordado un poco más, ¿no? Porque HLA es proteína y CMH son genes, así es, concreto. Pero tú buscas una información cualquiera y hablas sobre CMH como si estarías hablando de proteínas, ¿no? Entonces, igualito, está sucediendo con lo que es antígeno e inmunógeno. Creo que algunos todavía hasta el momento de que hemos desarrollado el examen no lo tenían totalmente claro. Inmunógeno es el que va a producir reacción en el sistema inmunológico. En cambio, antígeno solamente se restringe ese término de antígeno para ver la reacción antígeno-anticuerpo, nada más. Entonces, cuando esa misma sustancia produce reacción del sistema inmunológico, se llama inmunógeno. Esa misma sustancia, cuando reacciona con anticuerpos, se llama antígeno. Esa misma sustancia, cuando no produce reacción inmunológica, se llama tolerógeno. Entonces, casi la misma sustancia, pero son eventos diferentes, eventos completamente diferentes. Y si es que nosotros no entendemos cada uno de esos eventos, entonces pues, no podríamos, por ejemplo, tratar. La oportunidad que he tenido cuando he editado clases de medicina, ¿no? Los médicos tienen que saber el fundamento para poder aplicar diferentes terapias, inmunoterapias. ¿Cómo podría, bueno, ya vamos a ver. Por eso que estoy colocando antígeno inmunógeno. Cuando una sustancia extraña bajo esas condiciones que estamos hablando toma contacto con un linfocito, este linfocito, ¿qué va a pasar? Incrementa su población, se diferencia, se activa. Eso es en condiciones de inmunocompetencia. La otra posibilidad, y eso es en condiciones normales, ¿no? Normales. En este otro caso ya también, este linfocito se enfrenta ante una sustancia. Después de haberse enfrentado a esa sustancia, va a perder determinadas propiedades que normalmente debería tener. ¿Qué es lo que va a pasar? De repente va a haber una falta de respuesta. Pero la falta de respuesta va a ser porque de repente este linfocito ha perdido la capacidad de responder. O si no, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque el linfocito ha muerto. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, nosotros decimos, no hay respuesta. ¿Pero por qué? Porque el linfocito está allí y ha perdido capacidad, o porque el linfocito totalmente ha muerto. Entonces, miren, si solamente entendiéramos estos mecanismos celulares y moleculares, si hay una persona que está haciendo una enfermedad autoinmunitaria, lo que deberíamos de promover, ¿qué cosa es? Apoptosis de ese linfocito, y con eso estaría curado. ¿Sí? O si no, si se ha hecho un trasplante de un órgano, y se ha encontrado que un linfocito está reaccionando contra ese órgano o tejido que ha llegado, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Matar. No deberíamos de hacer eso. Entonces, la ausencia de respuesta puede deberse a que el linfocito ha perdido su capacidad de respuesta o el linfocito ha muerto. ¿Cómo se llama eso? Se llama tolerancia. Este caso especial, cuando el linfocito ha muerto, se llama anergia. Anergia clonal todavía se llama. Anergia clonal. Y la tercera, en este caso, sí. ¿Por qué entonces ahí dice linfocito, antígeno o inmunógeno igual tal? Sí, es que muchas veces tú, después de haber perdido tu capacidad, vuelves a tener contacto con el inmunógeno y puedes recuperar tu capacidad, como ahorita les voy a mencionar. En este caso, por ejemplo, el linfocito se junta con o reconoce al patógeno o a la molécula extraña, etc. ¿Y qué cosa pasa? Una falta de respuesta. Pero después, ¿qué es lo que ocurre? Vuelve a tener contacto con el antígeno y recupera su capacidad. ¿Cómo se llama eso? Ignorancia clonal. Es diferente tolerancia
anemia, reacción normal y algunas definiciones. Tolerógeno, ¿qué cosa es? Es la sustancia que va a promover tolerancia. ¿Qué cosa será autotolerancia? Será la capacidad de poder no responder ante nuestros propios componentes. Algunas veces tenemos algunos componentes que no los conocemos. ¿Se recuerdan que les dije? Una de las articulaciones les expliqué aquí. ¿Por qué no lo llegamos a conocer, esos componentes? Porque están en lugares privilegiados. Nuestras células no pueden entrar a esos lugares. Entonces, como no pueden entrar a esos lugares, no los conocen. Pero si entra una bacteria y tiene ese mismo radical inmunológico, sí lo conoce. Prepara anticuerpos y los anticuerpos sí pueden llegar a las articulaciones. Entonces ahí se genera el problema. Entonces, la capacidad de poder tolerar a nuestros propios componentes, a eso se llama autotolerancia. Y el segundo, autoinmunidad, que creo que ya hemos hablado en varias oportunidades. Sí, sí. Ante una cirugía, ante la infiltración de un órgano o de una estructura, ¿cuál es la tolerancia? Claro, ante una cirugía, algunas veces se pueden liberar algunos componentes. Y eso ocurre. Por ejemplo, yo estoy en contra de las infiltraciones. Claro. ¿Por qué? Porque toda esa cápsula articular está protegiendo para que algunos componentes de ahí no salgan. O sea, al momento que tú haces la infiltración, o bien tú colocas algún patógeno o alguna sustancia ahí dentro que no corresponde a ese lugar, o si no, tú estás sacando algún componente de ahí. Y en vez de solucionar el problema, te complica. Entonces se te hincha toda la articulación. ¿Por qué se te hincha toda la articulación? Ni siquiera es por el analgésico que te han colocado, sino porque se ha liberado un componente de ahí, el sistema inmunológico lo ha reconocido y está empezando a atacar eso. O sea, se te ha complicado la situación. Solo la sensibilidad tolerógeno, que las moléculas, ese tipo de sustancias. Tolerógeno viene a ser la sustancia que promueve tolerancia. Autotolerancia es la capacidad de poder hacer tolerancia hacia nuestros propios componentes. Y la autoinmunidad. Autoinmunidad es la respuesta equivocada de nuestro sistema inmunológico contra nuestros componentes. El hecho de poder reconocer a una sustancia implica el grado de madurez celular. Cuando una célula no haya llegado a su madurez, no tiene capacidad de poder reconocer a una sustancia y por lo tanto hace tolerancia a esa sustancia. Algo así como esos niñitos, ¿no? Se muere su papá o su mamá y se casa con su, ¿no? El papá ahora no se casa con otro, ¿no? Y el chiquito le dice papá o mamá a la nueva pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de poder entender. Entonces, a eso se llama falta de madurez. Les cuento un experimento que hizo Gordon. Había un librito muy bonito de inmunología, muy bonito, que no lo digo, era de Gordon, un librito azulito, y explicaba los eventos inmunobiológicos de la manera más sencilla, Hablaba del CMH, por ejemplo, y esto de la tolerancia, explicaba de la siguiente forma. Querían saber si los animales podían responder frente a un determinado inmunógeno. Entonces, querían ellos probar en qué momento el sistema inmunológico respondía en la mejor forma. Es decir, con mejores títulos y daba una mejor protección. Entonces, algunos decían de que cuanto más temprano se le enfrente al patógeno, mayor capacidad tendrá de reconocimiento. Porque con el tiempo puede ir empezando a reconocer algunos inmunógenos y no teniendo capacidad de reacción. Entonces, como ya les dije, ya el grado de madurez, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? A
a un ratoncito neonato le pusieron un virus, ¿ya? Y ese virus, ya saben qué cosa ocurrió. ¿Hizo tolerancia o no? ¿Ya? ¿Qué cosa es un ratoncito neonato? Es recién nacido. O sea, un recién nacido, ¿le han visto su fontanela que tiene aquí los bebitos, ¿no? Le pusieron el virus. ¿El ratoncito llegó a producir anticuerpos? ¿Por qué? Yo les estoy contando de los niñitos también, ¿no? O es tu mamá, no es su mamá, no es su madrastra, pero le reconocen, pusieron igualito. A un neonato le ponen un virus y ¿qué es lo que pasa? No produce reacción. Porque su sistema inmunológico no está maduro y hace tolerancia. ¿Y eso es bueno para el sistema? No es bueno. ¿Por qué? Porque el virus lo va a matar. Entonces, las vacunas por eso es de que hay que colocar en un momento en donde esté madura las células que participan en la respuesta. No va a ser que les pregunte esto del examen, ¿eh? La segunda, la afinidad por el receptor, por el autoantígeno. Si se tiene más o menor afinidad, va a estar en una secuencia a tener una mejor o mínima respuesta inmunológica. Porque lo que les estoy diciendo es sí o no, claro. Sí o no. Positivo o negativo. Pero dentro de eso hay intervalos. Siguiente. Naturaleza del antígeno, del inmunógeno. La concentración. Y eso también lo vimos cuando pusimos inmunógeno. Porque lo que estamos buscando aquí es de que este inmunógeno sea reconocido adecuadamente y luego se convierte en un tolerógeno. De repente, cuando la concentración varíe, va a promover de repente a una respuesta. ¿Sí? ¿Me explico? Creo que ya les puse eso del umbral. Cuando, por ejemplo, te habla de un determinado volumen, escuchas. Pero si te hablan en mayor volumen, también te pueden volver sordo. Entonces hay que hablar de un determinado nivel. Por lo tanto, los extremos, ¿qué cosa promoverían? Tolerancia. Tolerancia. Entonces solamente hay que dar en una determinada cantidad. Concentración de líquido. ¿Se entendió? Y eso está muy relacionado a la distribución también, ¿no? La distribución. Y también con el patrón de expresión. Para que pueda existir una adecuada reacción después del procesamiento y la presentación del radical inmunogénico, ¿qué necesitamos? CD28, CD80, CD40, CD40 ligando. ¿Cómo se llaman esas moléculas? Moléculas estimuladores. Entonces, ustedes tendrán que manejar. Yo quiero tener una buena reacción inmunológica, entonces necesito el CD40 ligando. Ah, ya. Pero si no quiero, entonces más bien bloqueo uno de ellos, ¿sí o no? Entonces hago tolerancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, para un trasplante, para una alergia, hay que buscar cuáles son las moléculas estimuladoras que están involucradas, ¿sí? O bloquearlas. Y por eso hasta se puede producir también anticuerpos contra esas moléculas. Bueno, algunas, ¿cómo? Una amputación no se pone tolerancia. Una amputación. Aquí yo diría de repente alguna, por ejemplo, hay un ganglio, ¿no? Y si yo estirpo ese ganglio, de hecho que se va a producir tolerancia. De hecho. Pero acá, en la aplicación, si me llevo acá, a ganglios, entonces aquí hay un neonato, una cepa A, después de 6 meses le coloco un injerto de la cepa B y aquí el rechazo es positivo. Acá tengo el ratón, le inoculo leucocitos de la cepa B
después de 6 semanas, inocuro o hago un injerto de piel del ratón de la cepa B, ¿qué cosa hay? No hay. ¿Qué cosa ha producido? Tolerancia. Acá, tengo un ratoncito, inocuro de la cepa B, y luego hago el injerto de una cepa C. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Si hay rechazo. Por lo tanto, ¿qué cosa estaría diciendo? Que la tolerancia o el rechazo son específicos. Y eso nos ayudaría muchísimo para un tratamiento. Solamente quiero hacer tolerancia a un determinado o a una determinada molécula, eso es específico y sería garantía de éxito. Porque si sería inespecífico, podría tener de repente mayor daño. La tolerancia puede ser confinado a determinados eventos centrales y periféricos. ¿Qué cosa quiere decir eso? Los linfocitos, ¿dónde van a recibir información? Van a recibir información o capacitación a nivel de la médula ósea, del timo. Si por qué no vamos a ver acá. Aquí tiene la célula presentadora de antígeno, acá el linfocito que va a ser activado. Si se presenta B7 y CD28 como moléculas coestimuladoras, entonces se da una adecuada activación. Pero si aquí, por ejemplo, tenemos un macrófago, pero que no tiene la molécula coestimuladora, por más que el linfocito tenga, ¿qué cosa se va a producir? Una disminución de la respuesta. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la molécula de acá? B7. En vez de colocar aquí la CD28, coloco la CTLA4. La CTLA4 también tiene afinidad por esta molécula. ¿Pero qué cosa va a promover? Disminución de la respuesta. Entonces, ahora están empezando a tratarse de esta forma algunas reacciones. Para que no haya reacción, se utiliza el CTLA4 para disminuir la respuesta. Entonces, al final, ¿qué era lo que deberían ser los centrales periféricas? ¿Cómo? ¿Por qué se explica lo que dijo antes de centrales? Ya. Es central cuando la tolerancia ocurre a nivel de médula ósea, de timo. Pero si la tolerancia ocurre a nivel de ganglio o de otro órgano diferente a la médula ósea, es periférico. Algunos ejemplos más. Ustedes saben ahora que con esto de la ingeniería biotecnológica, ¿no? Se está produciendo una gran cantidad de moléculas de acuerdo a su necesidad, células, liposomas, vesículas, falsas lipídicas, una gran cantidad de cosas. Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos con B7 y CD28. No se olviden de esas moléculas que son importantes para la activación correcta de los linfocitos. La activación, 3 cosas. Acá, aquí está el CMH y aquí está el péptido, pero está en una bolsa lipídica, ¿cierto? Entonces, lo que se esperaría es de que se activen normalmente, pero no ocurre una activación. Por más de que en un segundo momento se coloque el macrófago en las condiciones correctas. Vuelvo a decir, cuando ocurre la presentación del antígeno en un contexto de CMH, está normalmente expresado el B7, el CD28, se activa bien el linfocito. Pero cuando este CMH no está en una célula, no está en un macrófago, sino solamente en una balsa lipídica, entonces no va a activar muy bien al linfocito. A pesar de que en un siguiente momento se vuelve a presentar como un macrófago. Pero a pesar de eso no. ¿Y por qué? La siguiente. En este caso, lo que se va a considerar son la ausencia de moléculas coestimuladoras. Por más que el CMH y el macrófago esté bien, entonces no ocurre la activación correcta del linfocito y no hay respuesta. Profe. Entonces lo que hacen, por ejemplo, es de que sacan por ejemplo un macrófago de la persona, ¿ya? Y le hacen un knockout. Después un knockout que no está expresando una determinada proteína en superficie. Y se lo devuelven. Esos macrófagos se lo devuelven a la persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a competir con las células normales de la persona, con estas células que han sido modificadas genéticamente. Y eso va a producir tolerancia, o por lo menos la respuesta a la distinción. Sí, Max. Profe, en el caso B,
O sea, está el CMH, pero sale de Está en una... macrófago. O sea, ¿eso es experimental o es algún Son caso? experimentales, son experimentales. Puede ser una célula muerta. No, son basas lipídicas, son unas bolsitas lipídicas. Pero es como si fuera una célula vacía. Sí, como una célula vacía. Mm. Y en este otro caso, miren, hay un macrófago que sí tiene el CMH y otro macrófago es el que aporta la molécula coestimuladora. A pesar de que se cumple con el requisito, pero la respuesta no es de Algo falta. Y este otro de acá, cuando se pueden preparar anticuerpos. Y estos anticuerpos que se están preparando, ¿dónde será? Serán los en ratones. Entonces, en vez de esta molécula, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? CTLA4, ¿no? El CD28. CD28. ¿Con qué molécula se va a unir? Con la B7. Entonces yo preparo un anticuerpo para CD28. Entonces ya la B7 ya no se va a unir. Y por lo tanto la activación también disminuye. Claro que este anticuerpo, jóvenes, tiene que ser humanizado. Este va a ser ratón. Entonces, el ratón va a producir una inmunoglobulina azul. ¿Está? Entonces, yo voy a producir, por ejemplo, un anticuerpo para esta molécula coestimuladora, CD28. ¿Dónde lo voy a producir? En un ratón. Porque imagínense que no vamos a producir en humanos. Producto en un ratón. ¿Y cuáles son las proteínas? Son las proteínas del ratón. Cuando yo inocule este anticuerpo al paciente, ¿qué va a pasar? Ese anticuerpo va a reaccionar con el CD28. Pero ese anticuerpo, ¿de quién es? Es proteínas del ratón. Y por lo tanto la persona va a empezar a producir anticuerpos contra las proteínas del ratón. Y por lo tanto lo va a neutralizar. No va a lograr eso. Y el objetivo no se va a esperar. Entonces, ¿qué cosa es lo que se hace? Esto, por ejemplo, sería humano. Humano. ¿Cuál es el anticuerpo de un humano? Sería de color rojo. Entonces, ¿cuáles son las partes de este anticuerpo del ratón que están reaccionando? Estas partes de acá. Repito. Y ustedes saben, no, estos son parátonos. Para. ¿Y aquí qué cosa está? Hasta acá están los dominios, ¿cierto? Entonces, hay un primer momento en que podríamos tener lo siguiente. ¿Ya? Fusionamos estos dos, ¿y cuál sería la alternativa? Que solo se conserva el parato, pues. Podría ser así, ¿sí? Uno de ellos. Entonces, ahí están los dominios del ratón y sigue conservando su capacidad de reacción como anticuerpo. A estos anticuerpos se llaman quimerizados. Pero la otra posibilidad es solamente esta partecita de acá. ¿Cómo quedaría? ¿Sí o no? La otra posibilidad es esa, en que la mayor cantidad de proteínas, ¿de dónde vendrían? Del humano. Humanizado. Y solamente las partes que van a reaccionar serían los CDR, las regiones determinantes de complementariedad. Esto es quimerizado y esto es humanizado. Así que esto sería el anticuerpo que se utiliza. Doctor, pero Sí. no entiendo por qué justamente por qué las dos primeras no reaccionan, pero por qué estos datos también. ¿Por qué anticuerpo? ¿Por qué anticuerpo? ¿Por qué el caso número D y el caso B? ¿Es de la casa? Sí, y el B también. ¿Por qué no reaccionan y otros no? Es que no cumplen con ese requisito. Algo falta. Ustedes han visto Aquí en el B. cuando un eritrocito, por ejemplo, es purgente. Y cuando, por ejemplo, se va a empezar a arrugar. ¿No? Cuando madura. Con cambio pues, de soluciones Osmo, ¿cómo se llama? Cuando tú le coloques una mayor concentración de una sal o menor concentración de sal, ¿qué es lo que va a pasar con tu glóbulo rojo? ¿Va a empezar a perder agua o va a empezar a ganar agua? ¿No es cierto?
Entonces, miren, si un eritrocito tiene esta forma, ¿no? Cuando tú le coloques mayor cantidad de sal al medio, ¿no? Una hipertónica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a salir agua. ¿Y qué va a quedar? Quedará así pues, el eritrocito. Entonces, en la superficie, date cuenta nada más cómo quedarían estas moléculas de acá, ¿no? Ya no van a tener la disposición tridimensional de reaccionar de manera correcta. Ese solo hecho de que se altera la topografía de la superficie de las células, altera para una adecuada presentación de antígeno. Eso es lo que estaría sucediendo acá. Si de manera normal está ocurriendo una buena reacción, aquí, que le falta uno de ellos ya no. Así se descubrió. Cuando los linfocitos tienen dificultad, por eso que la reacción, vamos a hacer nosotros la reacción del CD2, tiene que ser con linfocitos recientemente aislados y con glóbulos rojos de carnero también fresquecitos. Cuando ya están viejitos, ya no ocurre la buena reacción. Entonces la topografía de la célula se ha alterado. Entonces dijeron, si se altera la topografía, ¿por qué nosotros de manera artificial no cambiamos eso? Ya no la topografía, sino algunas moléculas las cambiamos de ubicación o de expresión. En fin, a eso se refiere. El péptido alterado. ¿Se puede alterar un péptido o no? Igualito acá. Este es el péptido y acá se le altera la proteína y por lo tanto ya no encaja bien en el CMH. Por más que las moléculas costimuladoras sean las correctas, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de la respuesta inmune. Entonces, si por ejemplo quieren hacer un trasplante de órgano, lo que habría que promover es de que ese órgano tendría que ser modificado genéticamente de alguna forma. Al momento de ser modificado genéticamente, estos epítopos ya serían diferentes y por lo tanto empezaría a ser anémico. Así que miren las posibilidades que se van a dar, ¿no? La otra, los citoquinas. Este cuadrito ya lo conoce. Ya estamos diciendo de que cuando la célula presentadora se porta bien, tiene todas sus moléculas de superficie, etcétera, 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 reacciona bien con el linfocito T, sus moléculas, la B7, la CD28 están muy bien, no hay una CTR4 por ahí, ocurre una buena reacción, amplificación clonal, etcétera. ¿Qué va a producir esta célula? Si es un TH1, produce interferón gamma. ¿Y qué hace el interferón gamma? Actúa sobre los macrófagos o monocitos, activando la fagocitosis. Si es esa la reacción correcta y la que es la predominante en el rechazo a un injerto, por ejemplo, entonces ¿qué debería yo hacer? Utilizar citoquinas para bloquear todo ese mecanismo de reacción. ¿Qué hace, por ejemplo, la IL-10? Inhibe las funciones de las células presentadoras de antígeno, secreción de la IL-12 y expresión de la B7. ¿Se dieron cuenta? Ya saben qué cosa hace la B7. La B7 se une con la CD28. Entonces, ¿qué va a pasar? La IL-10, si actúa a este nivel, no se van a activar bien esto, por lo tanto va a ser anémico. TGF-beta, ya lo hemos hablado, ¿no? Que pertenece al perfil de citoquinas de los linfocitos reguladores inclusivos, por ejemplo, la IL-10 con TGF-beta. TGF-beta, ¿qué va a hacer? Inhibe la proliferación de las células T. Si inhibe la proliferación de estas, ¿qué va a hacer? La IL-4 es antagónica contra el interferón gamma. Entonces, si yo coloco al sistema IL-4, va a haber una IL-10 TGF-beta inhibe la activación de los macrófagos. Entonces, también puedo utilizar las citoquinas para regular una respuesta y promover la tolerancia de lo que yo quiero. Simplemente yo tengo que saber cómo ocurre la respuesta correcta y cómo empiezo yo a bloquear esa respuesta. Eso es todo. Y eso es lo que hacen permanentemente los patógenos. Los patógenos los estudian y estudian toda la inmunopatogenia, por ejemplo. El sistema inmunológico, cómo responde contra la tuberculosis. Y el micobacterio tuberculosis se sienta ahí un rato y empieza a ver dónde los va a picar para promover tolerancia. Profe, Sí. un detallito. Cuando son antagónicas, por ejemplo, como el IL-4 y el interferón gamma, cuando los dos se encuentran, ¿se neutralizan o es cuando afectan al macrófago? La IL-4, ¿qué cosa va a hacer? Va a actuar a nivel del TH4, del TH2. Sí. Entonces, aumenta el TH2,
disminuye el TH1 y por lo tanto, ¿qué va a hacer? Vamos a tener menor interferón gamma. Porque el TH1 es el que produce el interferón gamma, una de las principales células. No es que directamente si están disueltas, ¿no?, en sangre, se encuentra las dos moléculas no se anulan mutuamente, ¿no? Entre ellas no, sino en sus poblaciones. ¿No? Directo al En efecto. sus poblaciones. Pero también son citoquinas que se producen rápidamente y también desaparecen. Y la forma como regularla, ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Ahí es tolerante. Entonces, ¿cuál es la utilidad de saber tolerancia? ¿No? Es la forma de administración de un verdadero inmunógeno para producir una vacuna. Entonces, si yo sé cómo debería yo administrar una sustancia para que promueva una respuesta adecuada, o cómo yo debería de administrar una sustancia de la manera no adecuada para hacer tolerancia. ¿Y qué es lo que a mí me conviene? ¿Hacer tolerancia o producir una respuesta adecuada? Entonces ya ustedes mismos me han dado las propuestas de que cuándo deberíamos de hacer tolerancia. En una alergia, pues no voy a promover pues, también la reacción, ¿no? Sino que debería promover la tolerancia. Segundo, prevención de rechazo interno. También ustedes me lo han dicho, que debería, ¿no? Pero que son tratamiento de enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias, ¿qué cosas son? Son reacciones que tiene nuestro sistema inmunitario contra nuestras propias estructuras. Entonces, y lamentablemente no se saben muchas de ellas. Hay una que se llama el lupus, eritematoso sistémico, que no se sabe cómo se desencadena. Pero si nosotros sabemos por lo menos cómo podríamos disminuir su reacción, porque el lupus de esas personas que sufren lupus tienen dolores musculares, dolores articulares, tienen una debilidad tremenda. Son personas que ya ni siquiera quieren seguir viviendo porque están totalmente laxadas, ¿no? Porque a nadie le gustaría que puedan vivir topadas, ¿no? Y hay muchas medicinas que no. Entonces, y las enfermedades autoinmunitarias son una gran cantidad de enfermedades autoinmunitarias. Inducción a la tolerancia del tratamiento. Yo no sabía de que en el Perú y en el mundo hay una asociación de enfermos. Hay una asociación y en el mundo se van reuniendo en congresos, etc. Y existe gran cantidad de personas que tienen hemofilia. ¿Qué cosa es la hemofilia? Con la sangre no coagula. Falla el factor 8. Entonces no hay una buena coagulación. Bueno, entonces así conociendo cómo funciona el sistema inmunológico, no solamente podríamos entender cuál es la forma que tenemos de ayudar a un paciente o ayudarnos nosotros mismos, sino que también podríamos sugerir posibles terapias. De repente uno de ustedes podría llegar con el tiempo a trabajar en un laboratorio buscando solamente la expresión o la disminución del perfil de expresión o el incremento del perfil de expresión de una molécula coestimuladora nada más. Y eso es todo un mundo, ¿no? Cómo hacer una célula knockout es toda una especialidad, toda una especialidad. Y devolver a la misma persona en esas condiciones. Es toda una vida para dedicarse a eso. Bueno, entonces ya hemos hecho CMH, hemos hablado sobre tolerancia, hemos desarrollado los exámenes y espero que esos exámenes ya estén resueltos, o sea, no exista ninguna duda. Así que si en la próxima clase les doy el mismo examen, ustedes deberían de sacarse 20.